Bienvenidos seáis de nuevo a la sección de Hablemos de Cine del canal. Como ya habéis visto y tal y como anuncié, me he tomado un tiempo hasta volver a retomar esta sección, pensando bien en qué debía hacer para el vídeo que estáis viendo y finalmente he decidido que voy a tratar este tema, por una parte tan manido, pero por otra tan importante e interesante como es el doblaje o los doblajes en el mundo de la cinematografía. Un tema que seguramente habéis visto que es debatido a lo largo y ancho de internet por foros y un montón de sitios y que generalmente en el castellano trae mucha discusión, pero no estoy aquí tanto para hablar de si un doblaje es así o asá, si uno es mejor que otro, sino realmente del tema de los doblajes en general, sobre todo por gente que además sostiene y argumenta que los doblajes son un acto atroz, que mancha el sentido, el espíritu original de una película, es decir, que todo el cine debería verse en versión original, es decir, en el idioma en el que se graba la película, con subtítulos si se precia, pero que no dobladas, porque eso, aparte de, como ya digo, destruir el espíritu de la película, mancha las interpretaciones de los actores interpretando a sus personajes. Si bien es cierto que la voz que le pone un actor a su personaje en una película es algo vital, de mucha importancia, no estoy nada de acuerdo en este punto y aquí voy a decir por qué. Habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que esté en desacuerdo, simplemente vengo a arrojar mi perspectiva personal sobre el tema y también para matizar algunas cosas que hay gente que a veces parece que desconoce o no entiende. Así que vamos al meollo de la cuestión, como decimos aquí. Bien, como indica la propia palabra doblaje, doblar algo significa volver a poner la voz por encima de algo, es decir, tener una película en un idioma y pasarla a otro haciendo que unos actores de doblaje, que así es como se llaman, pongan la voz a los personajes en el idioma en cuestión. Y esto se hace en todas las partes del mundo, en muchísimos idiomas. Tenemos doblajes al castellano, al inglés, al japonés, al ruso, al francés, al italiano, al alemán, y así podríamos estar con la gran mayoría de lenguas medianamente globalizadas además que hay. Pero no todo es tan sencillo como que alguien se plante delante del texto original y empiece a decirlo en su idioma. Obviamente hay varias fases en el trabajo y muchos profesionales detrás de esto, que para empezar creo que muchas veces ni se tienen en cuenta ni se valoran lo que deberían. ¿Por qué digo esto? Porque para la gente que dice que el doblaje es una mancha, que no debería existir porque lastra la película en que se pierdan matices de la versión original y demás, no solo no es que no esté de acuerdo en eso, sino que además creo que está fuera de lugar ser tan tiquismiquis. Es obvio que la voz del actor en la versión original da mucha presencia y ayuda a que veamos muchísimo mejor su interpretación, pero no es para nada tan vital como creo que se dice. Dejadme que me explique. Porque todo el mundo sabe que cuando hablamos, el lenguaje corporal es realmente lo más importante. Ocupa gran parte del porcentaje de lo que recibe el receptor cuando se transmite información. Y realmente la palabra oral, lo que dices, no es más que un pequeño porcentaje. Importante también, obviamente, la entonación, cómo se dicen las cosas son importantes, pero para empezar no es ni tan crucial y tampoco creo que manche la interpretación de los actores. Podéis ver películas dobladas y en versión original y está claro que en la versión original podréis ver la voz de verdad del actor, el treble que le pone, el nivel de agudos que le pone a los gritos, si solloza, si no, pero generalmente no es realmente determinante. Yo sigo apreciando una buena interpretación tanto si está lo que dice el personaje doblado como si no. Es cierto que muchas veces se hacen malas labores de doblaje con dobladores que son muy genéricos, cuyas voces a veces no son ni muy carismáticas ni identificables y te parece que todos los que hablan son la misma persona o no son fácilmente distinguibles entre ellas, pero no siempre es así. Y además en el caso del castellano y en muchos otros doblajes tenemos a grandes profesionales que no solo hacen una gran labor, sino que aportan una imprenta propia al trabajo que hacen. Y por daros uno de los ejemplos más evidentes, tenemos a Constantino Romero aquí en España, que ha doblado a grandes voces de verdaderos true alfa machos, como han sido Schwarzenegger, Clint Eastwood, a personajes como Vader, a personajes como Mufasa, y podría seguir con muchos otros profesionales del sector que a mí personalmente me encantan. Y también podría ir a América, donde para doblar series animadas, sobre todo porque mucho producto cinematográfico viene de América, ahí no se dobla tanto, y también son muy quisquillosos y vamos, a veces hasta parecen hacer un remake
antes que doblar la película al inglés, pero bueno, también tenemos ejemplos que me encantan de Estados Unidos, como Sean Schemmel, ¿no?, que hace la voz de Goku en inglés, que a mí me parece la mejor, y podría estar así con 1000 ejemplos. Pero aquí el punto realmente no es si hay buenos trabajadores o no, el punto es que hay gente que no se da cuenta que realmente ahí hay una persona que ha tenido una formación profesional, con una carrera, y que no es cualquier parguela que se coge de la calle y que se le pone a leer un texto. Para empezar, primero se pasa por una fase de traducción, y luego se hace realmente el doblaje. A mí realmente se me mueren 3 neuronas de golpe cuando alguien dice: joder, qué malo el doblaje, mirad cómo llaman aquí a este personaje, cómo han puesto aquí el título de la película. Vamos a ver. Una cosa enanomental es la traducción y otra es el doblaje. No puedes achacar la culpa al doblaje cuando el título de una película cambia, cuando el nombre de un personaje cambia. Yo veo gente quejándose de los títulos o de los nombres cuando eso es una cosa de traducción. Porque el proceso de traducción no es coger literalmente el texto original y traducirlo palabra por palabra. La sintaxis funciona para que podamos adaptar el léxico a nuestro idioma de la forma más convenientemente posible. Porque si traduces las cosas literalmente, ¿vale?, sobre todo si te vas a lenguas que no son románicas, lo digo en el caso del castellano, del español, pues se desvirtuaría prácticamente todo el contenido, se vería falso, se vería como que no es natural, no te lo creerías. Y eso es lo que pasa cuando se traduce de forma muy genérica. Entonces, para evitar eso, los traductores, que no los dobladores, hacen un proceso adaptativo a la lengua para que al público también se le haga más cómodo, atractivo y comprensivo, y así puedan meterse mucho más de lleno en la acción de la película, y también, por otra parte, en funciones de marketing. Y eso es por lo que muchos títulos se traducen. A veces bien, a veces mal, a veces realmente no importa, a veces incluso mejora, hemos tenido ejemplos. El caso es que, bueno, eso lo decide gente que a veces no tiene muy buen criterio o no sabe muy bien lo que está haciendo y la pifia, pero no se puede ser tan jodidamente idiota para generalizar de una forma tan burda y decir que la traducción / doblaje de un país o de donde sea o de un idioma suele ser mala, ¿vale? Porque llevamos años y años y años teniendo películas traducidas y dobladas y ha habido ejemplos para todo. Y yo creo que, de hecho, en el caso del castellano, la gran mayoría de títulos se traducen de una forma más o menos correcta, ni mejoran ni empeoran. Sí que hay muchos ejemplos que son nefastos, pero ni por asomo la mayoría. Porque aquí en España tenemos un sector profesional en el tema del doblaje y la traducción, lleva muchos años funcionando, hay escuelas donde se forman estas personas y no se aprende a hacer esto del día a la mañana. Trabajar la voz a nivel actoral es algo muy laborioso y complicado y que no puede hacer cualquiera. Y es tan complicado o más como la interpretación en general, porque obviamente uno no irá desprestigiando, por ejemplo, y lo digo así de claro, a los actores porno porque su tono de voz, sus expresiones o su gesticulación no sea muy realista. Es un sector diferente, pues pasa exactamente lo mismo con el tema del doblaje. Es una persona que tiene que poner ahí su voz, su imprenta, sin que tú le veas la cara, y aún así, cuando ves muchas películas, identificas a los dobladores, ahí te das cuenta de que sí que es cierto que a veces tienen al mismo actor, pero hay cierto rigor detrás. Otro punto es que aparte de eso a veces se traducen los nombres. Esto lo veo más liviano. Por castellanizar algunos términos no creo que pase nada. Yo creo fervientemente que deberían mantenerse los términos, pero en algunas ocasiones es cierto que si no se modifican quedan increíblemente raros. Porque tú obviamente en la vida real no vas diciendo: el mes pasado estuve de vacaciones en London, porque quedas como un pijo idiota. Dices: el mes pasado estuve de vacaciones en Londres, y Londres simplemente es la forma castellana de decir London, que es el nombre original. Y así podríamos ir con muchos ejemplos. Entonces, repito nuevamente, igual que con lo de antes, el tema de la traducción aquí con nombres ocurre solo a veces que se hace mal. Por otra parte, vayamos también al otro lado, con la gente que dice que es insoportable ver una película en versión original subtitulada porque se hace difícil leer los subtítulos. Bueno, a estos es como que hay que darles de comer aparte, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que es más cómodo ver una película doblada. Entra directamente en tu idioma y tú lo ves directamente. Por otra parte, también creo que está muy bien que se vean películas en versión original, porque así se aprenden idiomas, y esto lo digo desde la experiencia propia, y segundo, también te impregnas de la forma de hablar, de las expresiones de otros lugares, porque a veces, aunque veas una película en el mismo idioma que el tuyo, si está grabado en otro país que comparte el lenguaje, y esto en el castellano pasa mucho porque se habla en toda América Latina, muchas veces es enriquecedor y curioso ver cómo se habla en otras partes del mundo.
Así que tú me estarás diciendo, bueno, entonces ¿estás a favor, en contra? Yo es que creo que no es estar ni a favor ni en contra, simplemente hay casos y casos, y cuando veas cada producto, porque cada producto es un trabajo particular, te darás cuenta de si te conviene más verlo doblado o en la versión original. Generalmente, cuando la película es de más factura, de más talla, como con todo, pues tiene mejores efectos especiales, tiene un reparto mucho más conocido y trabajador, con más experiencia, cuenta con mejores profesionales detrás, pues por ende contará con un doblaje de mucho más rigor y más profesional, con mejores actores de voz, y cuando la película sea más desconocida, de un presupuesto más modesto, tenga un prototipo atrevido, pues veremos que hay profesionales igual del doblaje, igual que son bastante peores, y lo mismo le puede pasar a la traducción, pero esto va con todas las cosas de la película, así que no se puede ser tan generalista. No es cuestión de estar a favor ni en contra, simplemente de analizar cada caso por separado. Y en tu país, si no hablas el castellano y me entiendes, que me parece fantástico, seguramente también te habrás dado cuenta de eso. Ahora vayamos con el estúpido tema de las rivalidades de los doblajes. Yo no voy a entrar aquí con el caballo blanco, hacerme el neutral y decir que cada país tiene su doblaje y cada uno entenderá el suyo, y que no hay ni mejores ni peores. Mirad, sencillamente en el caso del castellano pasa lo siguiente, es tan fácil de entender como esto. En España, esto va a sonar muy estúpido, pero es así, porque es súper sencillo y parece que a veces la gente no se para a pensarlo, en España se traduce y se dobla para España, y en América Latina se hace para toda América Latina. Es decir, que en México no se dobla para México, en Colombia para Colombia, Perú para Perú, Chile para Chile, Venezuela para Venezuela, Argentina para Argentina, sino que generalmente uno o pocos países hacen el doblaje y luego eso se utiliza para el resto de países. Es por eso que en España, generalmente, y a nivel de léxico, se toman muchas más libertades para adaptar términos, utilizar palabras y expresiones propias de aquí, términos coloquiales, más insultos, porque eso es algo de lo que te das cuenta, y en cambio, en América Latina se intenta hacer un doblaje mucho más neutral y evitar términos propios de zonas o de países, porque si luego eso llega al resto de países de América Latina, pues a veces se puede hacer raro o que la gente no entienda. Por lo tanto, se cortan un poquito más en el tema de la traducción y lo hacen todo más literal y más genérico y neutral. Es por eso que a veces, al ver el doblaje latino, puede parecer que es menos preciso, ¿no? Como que se queda un poco frenado, pero es simplemente por cuestión de conveniencia geográfica, no es que sean peores ni mejores en un lado o en otro, simplemente es por eso, el doblaje de España es para España, y el de Latinoamérica muchas veces se hace para muchos países. Y lo digo desde la perspectiva de que, como español, yo de pequeño he visto muchas películas animadas, la gran mayoría estaban dobladas en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando Disney sacaba muchos productos, que si Blancanieves, que si Cenicienta, que si las de Mickey Mouse, aquí en España no se doblaban esas películas, los doblajes se hacían en Latinoamérica y llegaban aquí las películas dobladas, o llegaron después, porque aquí se estaba pasando la dictadura, etcétera, 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 y no llegaban los productos, no se doblaba aquí, y por lo tanto teníamos que recibir el doblaje de otro país. Y yo me acostumbré al doblaje latino de las películas de pequeño. Cuando he vuelto a ver películas de cuando era pequeño, en el doblaje castellano que se volvió a hacer aquí, se me hacía raro. Es decir, simplemente es cuestión del que tú estés acostumbrado. Ya sé que lo dice todo el mundo, pero es así de sencillo. No tiene ningún sentido que te pelees y digas que uno está mejor o peor, o que aquí se ha traducido mal esto, porque en todas partes se hacen malas traducciones y malos doblajes. Y obviamente, cuando tú vives en un sitio y te acostumbras a él, te insensibilizas a los acentos, a la forma de hablar y a las expresiones. Si estás viviendo mucho tiempo en Francia y coges el acento de ahí, o has nacido ahí directamente, y luego te vas a Canadá, verás que ahí es radicalmente diferente el francés que se habla. Y probablemente te parecerá mucho más difícil digerir las palabras y diferenciar quién dice qué cosa, sobre todo si no le estás viendo la cara. Y en el doblaje pasa exactamente lo mismo. Si tú eres latinoamericano y te pueden saber un doblaje de otro país, castellano, por ejemplo España, parecerá que las voces son muy genéricas y no te parecerá que tengan personalidad propia. Y aquí, si lo miramos desde otra perspectiva, también si es al revés. Pero es sencillamente porque no estás acostumbrado al acento, ni al modo de hablar, igual ni siquiera al tono, porque aquí somos muy chillones, ¿no? Bueno, generalmente los de habla hispana somos muy gritones, no sé por qué, entonces se te hará extraño. Pero no califiques como malo algo que no comprendes, porque básicamente no está hecho para ti. Es ridículo que te metas con algo que no está hecho para ti, o sea que no tiene mucho sentido quejarse por estas cosas. La verdad es que se hace un excelente trabajo de doblaje en España, en América Latina, Estados Unidos, en Francia, en muchos países, pero me atrevería a decir que los de habla hispana somos los que, a nivel general, tanto en España como en Latinoamérica, tenemos de los mejores dobladores, porque se lleva mucho tiempo traduciendo
y hemos tenido a grandes profesionales tanto en un lado como en otro. Hay veces que me ha parecido mejor el doblaje latino, hay veces que mejor el español. Y también a favor tenemos que decir que muchas veces hay películas que no se doblan en España, pero sí que se doblan en Latinoamérica y gracias a ello podemos verla aquí y viceversa. Hay películas que a veces solo se doblan en España, no llegan dobladas en Latinoamérica, pero las pueden ver con el doblaje de aquí. Y además es toda una facilidad añadida. Si algún día vais viajando por ahí, podréis compartir el mismo idioma cuando veáis cintas dobladas. Así que en vez de ver esto como una ventaja, ¿por qué se tiene que ver como un problema? Lo veo ridículo. Es obvio que a veces se te haga raro, que no te gusta, que prefieras el de tu país o el de tu zona. Es normal, pero no vayas tirándole piedras a los demás. O sea, solo demuestra tu retraso mental y la poca perspectiva o conocimiento que tienes. Nada más y nada menos. Así pues, me despido dando un toque de atención a aquellos que son tan poco condescendientes con la enorme labor profesional que hay detrás del doblaje, y invito a que la gente sepa tener un poquito más de criterio propio para determinar si algo está mejor doblado de una forma, de otra, o es mejor verlo en versión original. Y eso sí que lo digo, más cine en versión original, por favor, en los cines, que a veces hay gran escasez de ello. Sin más, me despido esta semana en la sección de Hablemos de Cine y nos vemos muy prontito con un tópico que espero que sea igual o más interesante para vosotros. Gracias.